Bridgestone Firestone presenta las llantas para camión de hoy, una perspectiva interna de su creación. Las llantas radiales para camión de hoy son obras maestras de la tecnología aplicada. Tienen que arrancar, frenar y virar con toneladas de peso del camión y la carga a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Y sin embargo deben durar miles y miles de kilómetros y poder renovarse, que es una forma de reciclaje para que duren aún más. ¿Cómo es que una llanta puede hacer esto? ¿Cómo adquiere esa extraordinaria fuerza y durabilidad que necesita? Para saberlo, veremos qué tienen dentro y luego qué se necesita para hacer una moderna llanta de camión. Comencemos por fuera. La banda de rodamiento, por supuesto, es una gruesa capa de hule con un diseño. Hay un tipo de hule específico para cada aplicación. Cada compuesto de hule es usado para lograr una combinación de cualidades específicas como el ahorro de combustible, tracción en piso mojado, resistencia a cortes y pinchaduras. Las bandas de rodamiento a menudo son una mezcla de hule natural y sintético, porque cada uno tiene sus propias características de desempeño. Se usan diferentes tipos de aditivos, polímeros y otros componentes para dar fortaleza y elasticidad, así como resistencia al calor y al desgaste. Todo esto se combina y se vulcaniza en moldes a altas temperaturas. Así los materiales se unen químicamente y forman la banda de rodamiento. El diseño de la banda de rodamiento es desarrollado para optimizar la tracción y la durabilidad. Debe agarrarse al piso seco o mojado porque la llanta controla las fuerzas de tracción del camión. Pero ni siquiera la banda de rodamiento es tan simple como parece. Si hacemos un corte, vemos diferentes tonos de color en el hule. ¿Por qué? En la mayoría de las llantas Bridgestone se usan dos tipos de hule diferente para la banda de rodamiento. El color en ambas varía muy poco porque la composición de cada una es ligeramente distinta. La parte superior, llamada capa, está diseñada para ofrecer un desgaste lento y uniforme. La parte inferior, o base, está diseñada para proteger a la carcasa del calor generado al rodar. El calor es el enemigo número uno de la llanta porque acorta su vida útil. La posibilidad de renovar una llanta de camión es muy importante. Por eso debe controlarse el calor y por lo tanto la construcción capa-base es crucial. Más adentro, encontramos una capa de hule llamada subbase. Esta subbase da más protección a la carcasa y ayuda a incrementar la unión entre la banda de rodamiento y los cinturones. Dependiendo del tipo de servicio fuera del camino o del reacanalado requeridos, se usan diferentes espesores de subbase. A partir de este nivel, hablaremos de lo que llamamos carcasa, que es la parte de la llanta que se renueva cuando se desgasta el dibujo original. Debajo de la subbase, veremos capas de alambres de acero y hule. Una llanta de camión Bridgestone generalmente tiene 3 o 4 de estos cinturones y una capa que forma parte del cuerpo de la llanta. La función de los cinturones es mantener fija la banda de rodamiento al hacer contacto con el camino. Sin ellos, la carcasa adoptaría la forma de una cámara para llantas. La presión de la huella de pisada no sería uniforme, lo que provocaría tracción y estabilidad deficientes, además de desgaste rápido e irregular. Los cinturones de acero también ayudan a las llantas a resistir la penetración de clavos y otros objetos del camino. Las cuerdas de cada cinturón corren en ángulos diferentes. Esto produce una distribución de fuerzas uniforme y proporciona mucha resistencia. Al igual que el hule, las cuerdas de acero son especiales para cada aplicación. Se usan diferentes aleaciones, diferente resistencia a la tensión y diferentes formas de trenzar las cuerdas para producir con toda precisión las características necesarias para cada parte de la llanta. Tanto el acero como el hule se formulan especialmente para unirse mejor uno al otro. El acero se trata con fórmulas de cobalto y latón para que el acero y el hule se adhieran firmemente. El hule alrededor de las cuerdas de acero mantiene el espaciamiento entre ellas, evitando el contacto entre el acero y la penetración de la humedad que produciría oxidación y separaría el acero del hule, y el acero da una resistencia enorme. Hace tiempo, una llanta de 14 capas necesitaba 14 lonas de algodón. Hoy solo se requieren 3 o 4 capas de acero reforzado en el paquete del cinturón, más una capa de cuerdas en el cuerpo de la llanta para lograr lo mismo. Debajo de los cinturones hay otra combinación de hule y acero. Vemos que estas cuerdas de acero corren en ángulo recto respecto a la banda de rodamiento y en forma radial por los costados de la llanta. Es esta dirección de las cuerdas lo que da el nombre a las llantas radiales. Si se dibuja una línea del centro de la banda de rodamiento a la ceja, es decir, un radio, puede verse que estas líneas radiales coinciden con las cuerdas de acero, y de ahí el nombre de llanta radial.
En conjunto, estas cuerdas radiales son llamadas capa del cuerpo y corren alrededor de toda la llanta. Una típica llanta de camión tiene unas 1200 cuerdas. Cada cuerda va de ceja a ceja y así forman parte de los costados. Los costados hacen la mayor parte de la flexión cuando la llanta rueda. Estos se flexionan unas 300 veces por kilómetro y cientos de millones de veces a lo largo de la vida de la llanta. Al flexionarse y cambiar de forma, el acero junto con el aire comprimido dentro de la llanta ayudan a absorber los impactos de las superficies irregulares. Los costados transmiten la fuerza de dirección, arranque y frenado de las ruedas a la banda de rodamiento y las fuerzas del camino al sistema de suspensión. Aunque los costados no se someten a la misma intensidad de desgaste que la banda de rodamiento, están expuestos a los elementos. Por eso, el hule de los costados tiene componentes y aditivos especiales que los protegen de rayos ultravioleta, el clima, el envejecimiento y rebordes. La capa del cuerpo continúa hacia la ceja, luego voltea alrededor de la misma y regresa hacia los costados. A esto se le llama amarre de la cuerda, porque las cuerdas realmente amarran y continúan en dirección contraria. Dentro de este amarre hay un conjunto de alambres de acero que se llama núcleo de ceja. La capa del cuerpo lo envuelve. El espacio entre la capa del cuerpo y la ceja contiene diferentes tipos de hule llamados rellenos, cada uno formulado para dar a esa área resistencia a la tensión. La ceja es la zona de la llanta que hace contacto con el rin. La ceja proporciona una unión hermética entre la llanta y el rin. Puesto que la parte interna de la llanta está abierta, el aire comprimido es el que empuja a la ceja contra el asiento del rin, impidiendo que el aire salga. También hay otro componente hecho de alambre o alambre y tejido que se llama chaffer, que cubre el núcleo de la ceja y el amarre de la cuerda. Esta pieza protege contra posibles daños cuando se empuja o se fricciona la ceja contra la pestaña del rin. También para proteger el área de la ceja contra la abrasión, hay un duro compuesto de hule que da más rigidez a la ceja, proporcionándole más protección contra daños. Pero todavía falta un componente. Las moléculas de aire son muy pequeñas, tanto que pueden fugarse a través del hule, provocando pérdida de presión. Para minorar estas fugas, la parte interna de la llanta se cubre con un revestimiento interno llamado sellante, que es otra capa de hule. Aunque el sellante es delgado, de hecho tiene 2 o 3 capas. Una capa impide que se filtre el aire y la humedad, y la otra ayuda a la adhesión con la capa del cuerpo de la carcasa. Hay 2 compuestos de hule más, cada uno con una función específica. Aún con el mejor sellante, una llanta puede perder 2 libras sobre pulgada cuadrada al mes, una gran razón para verificar la presión de inflado regularmente. Ya hemos visto los componentes principales de una llanta radial. Ahora, ¿cómo se produce una llanta como esta? Para saberlo, iremos a una fábrica de llantas para camión Bridgestone Firestone. Como vimos, los materiales básicos son hule y acero. Alrededor del 70% del hule en una llanta de camión es natural, extraído de la savia del árbol del hule, y el otro 30% es hule sintético, hecho con derivados de petróleo y otros materiales. En los cinturones, la capa del cuerpo y las cejas se usa alambre de acero especial de diferentes tipos y espesores, y hay varios aditivos específicos para ayudar a procesar, vulcanizar y robustecer el hule, y para proteger a las llantas del aire, el sol y el ozono. El silicio, un material que se encuentra en la arena, puede añadirse para reducir el calor y la resistencia al rodamiento para economizar combustible. Diferentes grados de negro de humo también crean diferentes características de desempeño y muchos ingredientes secretos que pueden tener efectos casi mágicos en el desempeño de una llanta. El control de calidad empieza con los materiales que llegan a la fábrica. Cada pieza de hule, cada tramo de acero, cada aditivo, incluso el agua son verificados, primero por el proveedor para ver que reúna las especificaciones de Bridgestone. Luego es probado de nuevo por los técnicos de Bridgestone Firestone para verificar su calidad, y conforme van pasando por el proceso, los materiales se prueban repetidamente para garantizar que funcionen correctamente en el producto terminado. Se revisan las propiedades físicas y químicas. No solo se requieren materiales apropiados, sino también el nivel preciso de resistencia, flexibilidad, tamaño y otras características. Ningún elemento puede usarse en la construcción de una llanta hasta que haya sido probado y aprobado. Cada uno de los diferentes compuestos de hule se mezcla por separado. Una meticulosa báscula asegura que las fórmulas sean precisas. Pero en esta etapa, el hule es un material duro.
Para mezclar una pieza se necesitan mezcladoras muy poderosas. Estas mezcladoras llamadas Banbury tienen motores de 4000 caballos de fuerza y pueden trabajar media tonelada de hule por ciclo. Cuando el hule sale del Banbury, pasa por unos rodillos de compresión calientes llamados molinos. Sale de los molinos convertido en láminas que pueden volver a enviarse al Banbury una y otra vez según las especificaciones de los ingenieros químicos. Y esto tiene que hacerse con cada uno de los componentes que se usan para hacer una llanta. El acero se usa para hacer la capa del cuerpo y los cinturones. Múltiples filamentos de alambre ya trenzados en cables deben ser alineados y unidos con hule. Se hacen pasar casi 1000 cuerdas a través de una rejilla con guías antes de ser auladas en una máquina llamada calandra. Unos poderosos rodillos calientes empujan al hule sobre y entre las cuerdas. El resultado es una lámina de hule reforzada con acero. Luego, estas láminas se cortan con precisión en ángulos necesarios para hacer la capa del cuerpo y cinturones. El control de calidad continúa en cada parte del proceso. En todos los rincones de la planta hay cuadros de gráficos gigantes que indican a los operadores los puntos de verificación para cada paso de la manufactura. Todos los procesos son importantes, se revisan y verifican antes de seguir trabajando. El sellante, otro material en forma de lámina, también se prepara con una calandra, pero este no contiene acero, y el otro, con alambre más grueso, se recubre con hule y se enrolla para obtener aros macizos que se convierten en las cejas. Muchos componentes de hule son preparados mediante extrusión. La más grande extrusión es la banda de rodamiento, pero otras más pequeñas se usan para hacer partes de costados y rellenos. Hasta ahora, solo hemos hecho partes que se ensamblarán para crear la llanta. Una persona llamada llantero integra estas partes en una armadora de llantas. Este es el corazón del proceso de fabricación de una llanta. Cada componente es identificado y rastreado con códigos de barras. Las especificaciones almacenadas en la computadora de cada máquina armadora aseguran que solo se utilicen los componentes indicados. Para describirlo en forma más clara, veremos una animación que simplifica el proceso paso por paso. Básicamente, los componentes se colocan sobre la superficie de un gran tambor. Comenzamos con las cejas. Le siguen los costados. Después se coloca el sellante. Luego los chafers y la capa del cuerpo. Con excepción de las cejas, cada componente tiene que hacerse coincidir extremo con extremo y unirse. Pero esto todavía no parece una llanta. Ahí es donde entra la magia de la ensambladora. Dentro de esta nueva llanta se infla una cámara de aire o bladder. Luego se colocan los cinturones. Y finalmente la banda de rodamiento. A ambos lados se inflan otros bladders que comprimen los componentes hasta crear la forma característica de una llanta. Los costados y la orilla de la capa del cuerpo se doblan alrededor de las cejas y se presionan firmemente contra los lados de la llanta. Se aplica un código de barras que identifica a esta llanta, al operador que la armó y todos sus componentes, para que cualquier irregularidad pueda rastrearse hasta su origen. Rodillos especiales presionan para unir a todos los componentes en un proceso llamado estichado. Como el hule todavía no está vulcanizado, todas las partes son suaves y se pegan fácilmente. El resultado es algo que se parece mucho a una llanta, pero no está vulcanizada, así que le llamamos llanta verde. Todavía nos falta obtener el diseño de la banda de rodamiento y de los costados y vulcanizar los componentes. Esto se hace con prensas calientes gigantes que contienen los moldes. La llanta verde se coloca dentro del molde y se aplica presión desde el interior. A medida que el molde va cerrando, los segmentos del molde se deslizan hacia la llanta, formando el dibujo de la banda de rodamiento y dando forma y terminado a la parte exterior. Dentro de la cavidad de aire de la llanta se infla un bladder de hule para presionar la parte interna de la llanta contra el molde. Los moldes son increíblemente precisos y muy caros, ya que van de los 50 a los $70,000, que es lo que cuesta una casa pequeña, y se necesita un molde diferente para cada medida y diseño de llanta. Para los diseños más populares puede necesitarse decenas o incluso centenas de moldes. Las llantas verdes se calientan a temperaturas y presiones exactas programadas por periodos controlados con toda precisión. El calor se genera con vapor de alta presión, que también se usa a veces para generar electricidad, lo que reduce los gastos de energía y la contaminación. A este proceso se le llama curado o vulcanizado, y es donde se integran los componentes de la llanta, formando enlaces químicos entre las moléculas de hule.
El vulcanizado hace que el hule crudo pase de ser un material suave y pegajoso en el verano y duro y rígido en invierno a un material resistente que ofrece un desempeño muy predecible durante todo el año. Una vez vulcanizada la llanta, uno podría pensar que ya puede usarse, pero todavía hay algunas cosas que hacer. El control de calidad, que ha sido continuo a lo largo de la fabricación, ahora se concentra en el producto terminado. Hay máquinas de rayos X que ven las cuerdas de acero a través del hule para asegurar que estén alineadas correctamente y con el espacio adecuado. Cualquier llanta que no cubra las especificaciones se desecha y tal vez se recicla como combustible de combustión limpia o es convertida en material para pavimento. Además, se verifica el balance de cada llanta. Esta máquina marca el punto ligero de balance estático en cada llanta con un círculo amarillo. Esto facilita llegar al balance estático inicial al montar una llanta nueva. Y otra vez, si la llanta sale de las especificaciones, se desecha. Algunas llantas también reciben una marca de variación de fuerza radial. Igual que con la marca de balance estático, esto ayuda a reducir perturbaciones en el camino, ayudándole a montar la llanta para un mínimo de vibración. Y hay operadores calificados que examinan cada llanta, evaluando su calidad con la vista y el tacto. Dan a cada llanta la aprobación final para llevarla hasta usted. Se ordenan las medidas y diseños, se colocan etiquetas y se envían las llantas al almacén para su embarque. En esta planta, un sistema de almacenamiento robotizado apila, almacena y recoge las llantas terminadas para enviar los pedidos sin necesidad de la intervención humana. Pero aún no ha terminado el control de calidad. Los técnicos de Bridgestone Firestone toman regularmente muestras al azar para probar. Se someten a situaciones de tortura en tambores de prueba. Son penetradas con pistones hidráulicos, cortadas y analizadas con precisión microscópica. Los técnicos comparan los productos terminados con las especificaciones, buscando variaciones que puedan disminuir el desempeño, la vida de la banda de rodamiento o la renovabilidad. Probar una llanta puede llevar varias semanas, pero es una tarea importante porque garantiza una calidad consistente y las llantas no solo se prueban en el laboratorio. En la pista de pruebas de Bridgestone Firestone en Fort Stockton, Texas, las llantas se prueban en diferentes formas, entre ellas corriendo en una pista oval de 12 kilómetros y simulando el tipo de abuso que reciben las llantas en la vida real. Si la llanta es de un diseño nuevo, también entra un extenso programa de pruebas de campo antes de enviarse a los clientes. Solo cuando una llanta Bridgestone o Firestone pasa todas estas pruebas, queda lista para usted. Y aún entonces, los ingenieros de ventas y asesores comerciales vigilan el desempeño de las llantas en los vehículos de los clientes, poniendo especial atención a cualquier detalle fuera de lo común. Todo esto se traduce en las mejores llantas para camión, prácticamente para todas las aplicaciones y todas las tareas. Llantas para camión con una vida útil increíblemente larga, extraordinaria tracción y manejo y que ofrecen bajo costo por kilómetro, elevando al máximo la capacidad de renovado. Con buen mantenimiento y un renovado cuidadoso, algunas carcasas de estas llantas han dado a sus propietarios más de 1,5 millones de kilómetros en servicio. ¿Y por qué las llantas para camión Bridgestone Firestone ofrecen un desempeño tan extraordinario? Como hemos visto, por la forma en que se hacen, los avanzados métodos y materiales de los que están hechos y sobre todo por la gente que las hace. Bridgestone Firestone. Versión al español, paréntesis Comunicación Integral, México, 2003.